Buenos días y bienvenidos a todo el mundo a nuestro ITSM Experience Day de Deiser. Hacía 5 años que no veníamos por Barcelona para hacer un evento antes de la pandemia. Yo creo que fue el 2018 y luego ya sabéis lo que ocurrió. El mundo nos quitó 2 años de vida y todo, cuando pensamos en que fue hace 3 años, es mentira, fue hace 5. Pero cuando pensamos en nuestra vida, al final hay 2 años ahí que prácticamente han desaparecido. Para quien no me conozcáis, yo soy Guillermo Montoya, soy cofundador, actual presidente ejecutivo de Deiser, CEO hasta hace 10 meses. Lo de ejecutivo es para que parezca que das órdenes y que tienes cierta capacidad de ejecución. Ahora contaré por qué todo eso, porque todo tiene una explicación. Algunos nos conocéis, somos una empresa, y ahora lo contaré, que tenemos ya, hoy cumplimos este año 25 de existencia. Siempre he dicho que somos una empresa del siglo XX, pero con mentalidad del siglo XXI y bueno, pues afortunadamente en esos 25 años hemos hecho un montón de cosas. Vamos a arrancar. Yo voy a intentar poner un poco el contexto de la jornada de hoy o de la sesión de hoy, en donde se va a hablar sobre todo de ITSM y de gestión de servicios, pero también de Jira Service Management, de Deiser, y de también establecer sobre todo un diálogo de cuál es el estado del arte, ¿no? Tanto en la gestión de servicios como en ITIL, y para eso tenemos una persona experta también que nos hablará de ello. Pero antes sí me gustaría hacer algún tipo de aproximación a 3 elementos fundamentales de los que vamos a hablar hoy. Por un lado, evidentemente nosotros, Deiser, que somos los organizadores. Por otro lado, por supuesto, la otra pata, que es Atlassian y toda su estructura, toda su arquitectura de productos, de los cuales de uno de ellos vamos a hablar hoy. Y en tercer lugar, sí me gustaría, para todos aquellos que sois clientes nuestros, el que conozcáis también el proceso de transformación que estamos realizando dentro de la empresa, también para responder al cambio, al crecimiento y al posicionamiento de Atlassian, una empresa que hace 12 o 13 años hasta costaba pronunciar y que la gente no tenía muy claro si era Atlassian o Atlassian, y que ahora mismo es probablemente una de esas grandes en el mundo de la gestión de servicios, del software de productividad, del software de gestión de trabajo, etc. Pues como decía, volvemos a los eventos. Una de las cosas que siempre hemos intentado es estar cerca de la gente, y la pandemia nos ha separado. Y nos ha descubierto un mundo maravilloso para trabajar desde casa, que está muy bien, pero también ha tensado un poco esa relación humana, en el que a veces es fundamental el tener a alguien delante para poder tener una conclusión o una conversación que probablemente jamás hubiera surgido en una conexión online, ¿no? Entonces nosotros, pues aquí tenemos un representante de nuestro 20 aniversario en Madrid. Siempre nos ha gustado realizar eventos para celebrar nuestra actividad y para celebrar la relación con nuestros clientes. Y aquí tenemos también uno de nuestros viajes preferidos, que es el evento de Atlassian, que se hace todos los años en Estados Unidos, el que se llamaba Summit antes y que ahora se llama Team, el Team 22, Team 23, y que en los últimos años se realiza en Las Vegas. Una de las actividades que realiza Deiser dentro del mundo de Atlassian es el desarrollo de apps para el marketplace de Atlassian, y precisamente ese es el papel con el que solemos ir a Las Vegas, con el que solemos ir a Estados Unidos, para tratar de que nuestras apps se conozcan y se puedan vender en todo el mundo. De hecho, una de las charlas que veremos hoy a cargo de Leo, pues hablará de eso, precisamente el papel de las apps dentro del mundo Atlassian y dentro del mundo ITSM. Como digo, 25 años de empresa, de los cuales 15 ya con Atlassian. Atlassian parece que apareció hace 5 o 6 años, pero Atlassian es una empresa que ya tiene más de 20. Y nosotros tuvimos la suerte de ser uno de los primeros que vimos el potencial. En el año 2007 nos convertimos en partners de Atlassian. En el año 2011 conseguimos la acreditación Platinum, que nos sitúa en esa élite de empresas que en todo el mundo
pues pueden llevar a cabo la implantación, la instalación, la adopción de todos los productos de la plataforma. En su momento Jira, sobre todo, y Confluence, y que ahora se ha ido extendiendo. Voy a intentar hacer una pequeña aproximación hoy a todo lo que es la plataforma que se está construyendo, y os recomiendo que veáis las charlas que últimamente Atlassian está publicando. La semana pasada estuve en Berlín en el evento Unleash, donde Atlassian presentó toda la plataforma de DevOps. Y creo que es muy interesante ver la infraestructura que está construyendo Atlassian en la nube, de la que hoy solo vamos a ver una pequeñísima pieza, que es Jira Service Management y todo lo que es el mundo ITIL. Estos somos nosotros hace 25 años. Aunque no me parezca, yo estoy en esa foto, solo que con pelo. Y el resto, bueno, aparte de las dos personas más jóvenes, que son estas dos personas, el resto somos los socios que fundamos Deiser. Dos de ellos, además de mí, están aquí hoy, que es Daniel Luengo, que está allá al fondo, y Pedro, que anda por ahí en una reunión y que ahora aparecerá. Y que, bueno, pues lanzamos una empresa de TI, básicamente. Es evidente que todo eso cambió en el año 2010, aquí somos los mismos un poquito más mayores, justo en el momento previo en el que Atlassian nos dio el estatus de Platinum, y de alguna manera eso nos transformó en una empresa con las mismas personas, pero algo diferente. Nos convirtió en una empresa más cercana, más ágil. Parecía que en ese momento el tener una presencia distinta era lo que te permitía distinguirte del resto, ¿no? Estabas ofreciendo algo más fresco, algo diferente, algo ágil, y eso para nosotros fue fundamental. Nos transformó. Yo siempre digo que Atlassian significó para nosotros una especie de catarsis. No es peloteo, lo digo siempre, es decir, para mí me parece una empresa ejemplar, a pesar de que ahora sea más corporate o haya crecido y sean casi 10.000 personas, pero dentro de sus valores sigue guardando todo aquello que nosotros vimos hace 14, 15 años cuando empezamos a trabajar con ellos. Y eso nos permitió empezar a convertirnos en una referencia en el panorama español e internacional. Tenemos la suerte de que el nombre de Deiser en el ecosistema Atlassian es uno de los nombres de mayor prestigio. Estamos en todos los eventos, tratamos de ver todos los eventos, sea en Berlín, sea en Londres, sea en Las Vegas, sea en San Francisco, y participar. Afortunadamente, pues eso nos ha permitido situarnos en esa posición de privilegio. Una posición de privilegio que nos ha permitido pues, adquirir una serie de compromisos y una serie de etiquetas, badges o acreditaciones, como veis ahí. Por un lado, como dije, en el año 2011 nos convertimos en el primer Platinum de España de Atlassian. Casi de manera inmediata, unos años después, también Gold Marketplace Partner. La nomenclatura es un poco confusa porque es Marketplace Partner es apps, Solution Partners son empresas de servicio. Nosotros tenemos las dos patas. Como empresa de servicio instalamos, desplegamos e implantamos soluciones basadas en Atlassian, como aparece ahí, modernizar y digitalizar los procesos de las organizaciones, fundamentalmente en Atlassian, pero orientado esencialmente a las patas que Atlassian promueve, que son la parte Agile, la parte DevOps y la parte de ITSM, y por otro lado nuestras apps, que nos han permitido también una situación de privilegio. El año pasado tuvimos la suerte y trabajo de conseguir el premio de Cloud Migrator a una de nuestras apps, de Project Track, de la que creo que hablarás, ¿no, Leo, al final, en la última parte, sobre todo por esa preparación hacia Cloud que está tratando de fomentar Atlassian de cara a todos sus productos. Y también hemos sido una de las primeras empresas en el ecosistema europeo, sobre todo, en conseguir la especialización ITSM. Es decir, tenemos las personas capacitadas para poder hacer implantaciones en Jira Service Management, el conocimiento adecuado y unas instalaciones de referencia que nos permiten acreditar nuestra capacidad para hacer proyectos relacionados con Jira Service Management, la implantación de proyectos de gestión de servicio, bien sea en el mundo TI o bien sea en el mundo, digamos, del negocio, ¿no? Lo que se llama ESM, Enterprise Service Management, o la gestión de servicios corporativos. De hecho, al final intentaré hablar un poquito sobre ello previamente al debate del final. Hay una persona que no ha podido venir, que es Jaime Cámara de Aliseda, y vamos a intentar utilizar ese ejemplo para abrir el debate al final. Y vamos a contar qué es lo que hemos hecho con Aliseda para que veáis un poco hasta dónde se puede llegar con una suite o como una solución como Jira Service Management, teniendo en cuenta que vamos a trabajar con áreas que no tienen por qué ser específicamente de TI y cómo se puede llegar a
transformar prácticamente la totalidad de los departamentos no tecnológicos de una empresa con Jira Service Management y tener éxito en ello. De hecho, es un proyecto que, de hecho, casi acaba de arrancar y se está extendiendo a todo ese grupo. Y en ese momento es cuando uno dice, no funciona, y no funciona. Ahora, como hemos dicho, el COVID nos ha quitado 2 años, pero también nos ha permitido descubrir un nuevo modelo de trabajo, que es el trabajo remoto, el híbrido, como queráis llamarlo. Al principio todo el mundo eran 5 días, luego 4, luego 3, pero bueno, más o menos un modelo híbrido en donde tratamos de hacer lo que más conviene a la situación en concreto. Hay reuniones que creo que no se pueden o no se deben mantener adecuadamente en remoto porque se pierde cierta esencia, y hay otras reuniones que se pueden hacer perfectamente en remoto porque son mucho más operativas, mucho más del día a día y que no merecen la pena esos desplazamientos, ¿no? Yo creo que hemos sabido ver esa diferencia. Nosotros hemos hecho algo parecido y estas son nuestras oficinas el día que nos fuimos. Hemos renunciado a las oficinas, a oficinas propias. Esto fue el último día a lo largo de septiembre y lo que hemos hecho es tener acuerdos de coworking. En Madrid tenemos una zona de coworking donde podemos reunir a la gente, pero tenemos ya gente trabajando en todas las ciudades. Madrid, Barcelona, Zaragoza, Granada, Sevilla, Valladolid, un montón de sitios. Entonces, nosotros ahí vamos a trabajar desde donde podamos, desde casa, desde el coworking, de manera que podamos tener una interacción con el cliente lo más rápida y lo más directa posible. De hecho, hoy debería de estar haciendo esto, más o menos hasta ahora. Nosotros tenemos una especie de diario semanal, se llama Good Morning Deiser, que nació en la pandemia, cuando la gente no sabía qué era lo que estaba pasando. Yo me decidí a hacer 2 días a la semana una actualización a la gente para contarles lo que se hacía, porque no nos veíamos, no podíamos salir de casa. Eso se llamaba Good Morning Vietnam y al final, una vez que el confinamiento acabó, se quedó en una reunión semanal en donde contamos lo que hace la empresa a todo el mundo en sus casas. Eso se ha quedado como Good Morning Deiser. Claro, de 9 a 9 y media los jueves, así que hoy no ha tocado. Tocará mañana, por una vez lo estamos retrasando. Pero vamos a hablar de Atlassian por un lado. Yo creo que los que estáis aquí, todos sois usuarios de Atlassian, pero por si acaso vamos a poner un poco el contexto de una empresa que en 20 años ha pasado de ser una startup, literalmente formada por 2 fundadores, Mike Cannon-Brookes y Scott Farquhar, a un gigante de cerca de 10.000 personas y que, como veremos luego, tiene como objetivo pues, ser 25.000 personas en nada, en 2 años. O sea, que el crecimiento que tiene previsto es grande. Hablo de una plataforma de servicios empresariales integrados y lo veremos luego. Los datos ya marean un poco de lo que nosotros conocíamos en 2007 cuando empezamos con ellos. Son australianos, 12 oficinas en todo el mundo, más de 5.000 apps en el marketplace, que es uno de los hechos más importantes. Han creado un ecosistema alrededor de cientos de empresas, de miles de personas y de un montón de fabricantes de software que permiten ir añadiendo funcionalidades a un entorno base, cosa que lo hace muy excepcional. Hay muy pocos ecosistemas de este tipo, ni siquiera, voy a poner nombres, o Zendesk o ServiceNow o algunas otras, tienen exactamente este ecosistema y la relación entre empresas que hay en Atlassian es muy especial. Más del 80% del Fortune 500 son clientes de Atlassian, ya están en torno a los 9.000 empleados, 700 partners en todo el mundo, cerca de 250.000 clientes y pues, prácticamente todo el mundo utiliza los productos de Atlassian. Las cifras son mareantes desde el punto de vista del crecimiento y, como suelo decir en alguna de las reuniones, la pregunta cuando uno va a una organización no es si tienes Jira, es ¿dónde está Jira? En algún sitio está, hay un Jira o en un departamento, o es un Jira Service Management, o es un Jira Software, o es un Jira Work Management. Hay algo de Atlassian ahora mismo prácticamente en cualquier empresa en la que nos podamos imaginar. Trello está también, si no es uno es otro, pero han conseguido ser un poco ese penetrar en todo el tejido empresarial a nivel mundial. Y sobre todo lo que busca es la conexión de los equipos de trabajo en cualquier organización. Equipos de trabajo, da igual
que sea el carácter técnico o no técnico del departamento en sí, pero darles instrumentos de trabajo para que los equipos puedan colaborar y trabajar conjuntamente. Y que puedan, además, trabajar con autonomía y que, además, puedan tener un sentido a todo lo que hacen, lo que podríamos llamar pues, una visión o una misión común. Es decir, el objetivo es ese, marcado por una serie de valores que son los que tiene la propia compañía. En ese sentido, si quisiésemos analizar lo que es la infraestructura ahora mismo, podríamos acercarnos a este esquema, que parece un poco abstracto, pero se puede entender sencillamente. En este momento, Atlassian está construyendo una infraestructura sobre la nube. Ha sido un fabricante básicamente on-premise durante mucho tiempo. Sí que es verdad, y aquí tenemos un ejemplo, hay una persona de un cliente nuestro de hace 6 o 7 años, de Helix Polymers, que llevan utilizando soluciones Atlassian muchísimos años, pero realmente es en los últimos años, 4 años, donde Atlassian ha empezado a apostar por cloud. Básicamente 2017-2018. A partir de ahí han reconstruido arquitectónicamente todos los productos para poder dar el servicio como software as a service, con unos primeros resultados que realmente no eran nada buenos. Aquí tenemos también un ex-Deiser, Víctor, que anda por aquí, que acuérdate que hace años el cloud pues iba como iba. Y es verdad que han avanzado, han ido a toda pastilla y que los resultados ahora mismo de la evolución es sorprendente, incluso para quienes éramos más escépticos con todo eso. Esta infraestructura podríamos decir que es ese cloud donde obtenemos herramientas de colaboración, elementos de conexión, productos de analítica, de automatización, etc. Para ello han ido comprando productos y han ido integrando dentro del propio Atlassian. Por ejemplo, Automation, que es uno de los productos que tiene Atlassian, Insight para todo el tema de assets, integrándolos dentro de Jira Service Management. Lo he estado haciendo también con... Automation viene de una empresa llamada Codebarrel, que eran una empresa del marketplace y que han integrado, y ahora parte de esa automatización, ese RPA que tiene Atlassian, pues lo está dando Automation por un lado. Por otro lado también Insight para la CMDB de Jira Service Management, que la están integrando también, y... recientemente creo que ha sido Proforma, otra compra que han realizado para el tema de los formularios, para poder diseñar formularios de manera sencilla. De tal manera que van dando pasos para ir haciendo que los productos de Atlassian sean cada vez más asequibles dentro de la rudeza que en algunos casos ha tenido la interfaz, sobre todo para los no técnicos. Para nosotros maravilloso, pero cuando salías un poco de TI eso... daba un poco de grima para la persona como menos técnica, y poco a poco primero han sabido ver que Jira Service Management era esa pieza para salir del entorno técnico, y en segundo lugar ya están haciendo todas las mejoras a nivel de usabilidad. Y todo lo que tenéis arriba realmente, sin nombres de Atlassian, es todo lo que nos ofrece. Agile y DevOps, Service Management, Work Management, etc. En Agile y DevOps, ¿qué tenemos? Jira Software, Confluence, Bitbucket, Bamboo y todo lo que es la infraestructura DevOps, teniendo por encima una cosa que se llama Jira Align, y ahí lo dejo. Jira Align es como una especie de monstruo para, sobre todo, grandes programas, grandes organizaciones, para mí todavía excesivamente complejo, y que muchas organizaciones a veces creen que ya lo tienen resuelto con lo que ya tienen con Jira, y a veces es así porque ya han construido una solución similar. Service Management, Jira Service Management, que antes de la salida de Jira Service Management era el propio Jira. O sea, hacíamos con Jira lo que ahora se hace con Jira Service Management y lo hemos suavizado, lo hemos dulcificado. De hecho, quien sepa un poco la historia de estos productos sabrá que Jira Service Management nace como un add-on de Atlassian, de un add-on de un partner, que se llama Vértigo SLA, y ese add-on es adquirido por Atlassian e integrado dentro de Atlassian. Y eso se convierte en un primer add-on que se llama Jira Service Desk. Y Jira Service Desk se acaba convirtiendo en un producto con base de Jira, independiente de toda la infraestructura, que se llama Jira Service Management, que simplifica y facilita la integración de todas las áreas con TI. ¿Por qué? Porque lo que hace es, primero, simplificar el uso de Jira y, en segundo lugar,
tener la misma experiencia de usuario. Y eso facilita mucho las cosas. No tengo dos tipos de productos o dos tipos de entornos, sino que tengo una manera única de trabajar con los productos. Y finalmente, Work Management, en donde tenemos básicamente dos representantes, uno adquirido, que es Trello, y otro desarrollado, que es Jira Work Management, que es un Jira con menos vitaminas. Es un Jira más simplificado, es un Jira orientado a departamentos no tecnológicos, pero de gestión de tareas. No es como Jira Service Management, que es una gestión de tickets, sino que en este caso estamos hablando de gestión de tareas. A todo esto yo le añadiría un producto más. Bueno, hay más. Esto daría para una mañana entera que probablemente hasta tenga sentido hacer un evento sobre eso. Y es Jira Product Discovery. Es Jira Discovery, ¿no? Sí. Product Discovery. La semana pasada lo estuvimos viendo en Berlín y a mí personalmente, y creo que lo hemos acordado, nos parece un productazo para producto. Pero cada vez más la gestión de los servicios y de las organizaciones se basa en filosofía de producto y por tanto es un producto que yo creo que poco a poco irá creciendo. Todo esto dentro de una infraestructura donde aparecen además dos grandes productos que están englobando todo esto. Uno se llama Compass y otro se llama Atlas. ¿De acuerdo? O sea, quedaros con esos nombres. Pero, fundamentalmente, Jira Software para DevOps, Jira Service Management para ITSM, ITIL, etc. Y Jira Work Management y Trello para la gestión del trabajo en áreas que no son de TI. Eso es lo que aparece representado en la parte de arriba. Todo vitaminado con una unificación cada vez mayor de los datos y con la extensibilidad que nos da el marketplace de Atlassian. Y en el marketplace se produce también un salto. Hasta ahora, la tecnología para construir apps era una tecnología denominada Connect, que me permitía construir apps de conexión con Atlassian, y ahora se está desarrollando una nueva infraestructura dentro de lo que podríamos decir el behind the firewall, dentro de toda la infraestructura de Atlassian, que se llama Forge. Bien, Forge es lo que nos va a permitir poder construir en este Atlassian Cloud extensiones sin las restricciones que hay ahora, de una manera un poco más nativa, podríamos decir. Ahora mismo esta tecnología todavía está en una fase poco madura, pero ha ido evolucionando muy rápidamente hasta el punto que en 1, 2, 3 años es probable que ya solo se puedan o se hagan aplicaciones en ese nuevo entorno. ¿Cuál es la gran ventaja que tiene? Que al estar dentro de Atlassian simplifica la parte de seguridad. Las apps, nos guste o no, en el fondo pueden llegar a ser a veces, si no somos formales en su construcción, posibles agujeros de seguridad. Nosotros, por ejemplo, en nuestras apps tenemos unos programas súper rígidos, Cloud Fortified, programas de seguridad que nos obliga a Atlassian para poder evitar que seamos un problema desde el punto de vista de la seguridad para las empresas. Claro, hay 5.000 apps, entonces no todos hacen eso, no es tan sencillo, hay una serie de recursos que hay que invertir. Bien, pues esa extensibilidad se va a conseguir a través de meterlo todo dentro para que tenga un poco el ropaje de Atlassian y por tanto no dependa tanto del fabricante sino de la propia Atlassian la seguridad. Y no es lo mismo la seguridad en la que puede invertir una empresa de 10.000 personas que un fabricante de apps de 50. O sea, lógicamente va a ser mucho más sencillo. Ese es un poco el esquema de Atlassian. Tensión. Bueno, esto me lo voy a saltar, pues más o menos lo mismo. Y con respecto a Jira Service Management, siendo un producto recién llegado, es un producto que ha crecido enormemente en Atlassian, casi a la altura del Jira Software original, en cuanto a capacidad de penetración y de crecimiento. Por un lado, ha sido reconocido por las dos consultoras, digamos, más entre comillas, prestigiosas en este tipo de informes como herramienta líder. En los, el Magic Quadrant de Gartner, que es muchas veces la referencia para determinado tipo de empresa a la hora de poder tener cierta confianza en las herramientas, y por otro lado Forrester, que realmente es la empresa que acuña el concepto de Enterprise Service Management, de gestión de servicios empresariales, aunque realmente para mí no me gusta mucho utilizar esa palabra. Gestión de servicios, porque al final gestión de servicios trasciende todo.
En el caso de Gartner, pues como vemos el caso de Forrester, aquí aparece la clasificación. En el caso de Gartner exactamente lo mismo, aparece un poco en el cuadro pues, el gran competidor que es ServiceNow, pero también con algún otro, como BMC, que es un histórico de toda la vida, o Ivanti, que es relativamente nuevo. Y por otro lado, también hay que, en el año anterior en Gartner, por primera vez en muchísimos años, Atlassian recibió digamos, la acreditación de visionario. Es decir, como empresa que tiene también una visión a medio y largo plazo. Esto es importante para entender el posicionamiento y cómo un producto en cuestión de 6-7 años ha pasado de ser casi una parte muy pequeñita de una plataforma a ser un producto con una entidad descomunal. Descomunal hasta el punto de que en la actualidad más de 45.000 empresas de todo el mundo ya están utilizando Jira Service Management. No estamos hablando de un producto precisamente poco utilizado. Y el crecimiento, de hecho, no solo fue líder, sino que fue la empresa de mayor crecimiento en el número de instancias, en el número de usuarios. Simplemente aquí tenéis una lista, en algún momento aparecerá la lista, pero no aparece. Ahora, aquí. Aquí tenéis algunas de las personas. Bien, y para poder responder a ese reto, nosotros hemos tratado también de reconstruir nuestra empresa. Nosotros somos una empresa de hace 25 años, hemos sido una empresa que de alguna manera hemos liderado la llegada de Atlassian, entre otros sitios, a España, y Atlassian ha crecido mucho, ha crecido hasta el punto de esto no va bien, un segundo. Muy bien. Ahí tenéis a Mike Cannon-Brookes con 2 personas. ¿Por qué aparece ese gráfico? Pues porque Atlassian, por ejemplo, este año va a contratar solo en la India 1.500 personas. ¿Por qué? Pues por lo que he dicho antes del crecimiento. Habéis visto las cifras antes, ¿no? 220.000, etcétera. Es curiosa, este fue entre comillas un rifirrafe que hubo en Twitter entre Scott Farquhar y Elon Musk. Cuando Elon Musk dijo a toda la gente que había que ir a las oficinas, Scott Farquhar, que es uno de los fundadores, dijo a cualquier empleado de Tesla que quiere estar interesado en Atlassian, que somos full remote, que sepa que queremos ser 26.000 o 25.000 personas en el año 2026. Pongo este tuit porque refleja el crecimiento previsto. Estamos hablando de una empresa de 9.000 personas ahora y que tiene la intención, de momento no ha habido ni layoffs ni nada por el estilo. De hecho, es una política que ya hizo en su momento, en el año 2008, nadie se acuerda porque entonces Atlassian no era tan relevante, pero hizo la misma política. En el mundo de los despidos, lo que hizo Atlassian en esa época fue contratar. De momento, ahora mismo sigue la misma política y las previsiones siguen siendo la misma. Sí que es verdad que, como veis, la fecha es de junio del 2022, si han pasado 7-8 meses, veremos, pero de momento esas son las declaraciones. Y ese es el crecimiento de los clientes por cuartos. Fijaros la velocidad a la que va. Entonces, claro, ante esto, claro, nosotros tenemos que estar preparados como empresa. Los rinocerontes son como Atlassian y hay que estar a la altura de una empresa cuyo ámbito y ambición de proyectos es cada vez mayor. Ya no estamos hablando de implantar un Jira, ya no estamos hablando de hacer unas modificaciones en una instancia, estamos hablando de proyectos de transformación, de un proyecto en el que una suite de productos debe de transformar o tratar de ayudar a una empresa a cambiar no solo las herramientas, que eso es relativamente fácil, sino los procesos. Y ahí entramos en un proyecto de doble sentido. Hay una parte técnica y una parte de personas, ¿no? Hay una parte de consultoría, conocimiento, análisis de procesos, etc. Y con ese motivo lo que hicimos fue dar un paso, y ese paso fue profesionalizar la estructura de la empresa. Y para eso, desde abril del año pasado, incorporamos a un CEO que viene del mundo corporativo. En este caso, David Fernández Camarero, no ha podido venir estos días porque además está con un gripazo de 3 pares de narices, nunca mejor dicho. Y es una persona con la que teníamos una gran relación personal y que además venía del mundo corporativo de la gran empresa, en este caso de Indra, del área de transportes, durante 10-12 años, aparte de pasar por empresarios agrupados y por un par de empresas de logística de carácter internacional. Objetivo, pues evidentemente una empresa de nicho especializada como es Deiser, muy enfocada en Atlassian, llevarla
a un escalón superior, a un escalón en donde la estructura, los equipos y la organización permitiese afrontar proyectos de muchísimo más calado. Entra en abril y a partir del 1 de julio aproximadamente, bueno, julio-agosto, porque el verano pues ya sabemos cómo es, arrancamos una serie de procesos, con el objetivo, como digo, de aumentar la cartera de clientes, crecer en los que ya tenemos, es decir, muy parecida a la táctica de Atlassian, que es land and expand, es decir, aterriza y expándete, entra y empieza a ofrecer tus servicios para poder llegar y ayudar en todas las áreas y, sobre todo, también, pues eso, tener cada vez más clientes que nos identifiquen como no solo partners de Atlassian, sino como una empresa capaz de darle respuesta a sus necesidades de transformación digital. Un nuevo portfolio orientado a soluciones y no solo a Atlassian. Cuando hablo de mucho más, no quiere decir mucho más en cuanto a tecnología, sino mucho más en cuanto a alcance. Si una empresa requiere trabajar desde el punto de vista de la transformación de sus departamentos, nosotros vamos a ayudarle, pero vamos a hacer todo lo posible para que esa transformación se haga con la base de referencia de Atlassian, con la arquitectura y con toda esa infraestructura que acabáis de ver, porque no estábamos hablando solo de un producto, sino toda una unión de productos. En ese sentido, esto es para dar un poquito de suspense a la situación. No va. Ahora, siempre que digo que no va y voy a ir al ordenador, de pronto empieza a aumentar. A ver, un segundo. Sí, cierto, gracias. Un nuevo, como digo, como orientado a Atlassian. El foco, ¿cuál va a ser? Cloud y Data Center. Recordar, para los que estáis en el mundo Atlassian, Atlassian ha estado trabajando durante prácticamente 20 años en el mundo on-premise, en el mundo de licencias server o data center, que es como un salto adicional a server con mayor capacidad de respuesta, con mayor performance, con mayor rendimiento de sus infraestructuras, y desde hace 4 o 5 años, como digo, lo orienta fundamentalmente a infraestructura cloud y de software as a service. Nosotros vamos a poner ese foco en cloud y también a ayudar a migrar desde server o data center, en el caso de que así sea necesario, a las organizaciones, a nuestros clientes, a las personas o empresas que estén dando ese paso. Y sobre todo ofrecer soluciones globales, ampliar el equipo, afianzando a las personas y fundamentalmente establecer una organización de la que aquí tenéis alguna referencia, en donde, pues de momento, con una estructura mucho más poderosa, más de 50 personas en la actualidad y con el objetivo de estar en torno a las 80, 90 personas a final de este año y crecer para poder dar respuesta en ese tipo de proyectos. Hemos arrancado ya varios proyectos de bastante ámbito internacional, ya no solo situado en España, sino en toda Europa, con algunas grandes organizaciones. En este caso estamos trabajando con Europcar, estamos trabajando también con Welling, estamos trabajando con... Bueno, aquí tenemos gente con la que estamos colaborando también, como sois vosotros, la gente de Mango, en algunos aspectos, sobre todo en este caso en relación con las licencias. Y nuestro objetivo es ese, el ir acompañando, por un lado, el crecimiento de las organizaciones en el uso de Atlassian y, por otro lado, en la propia Atlassian, cuyo crecimiento obliga a tener y poder dar respuesta adecuada a todas esas necesidades que tenemos en la actualidad. Por otro lado, también estamos trabajando en la colaboración geográfica a nivel internacional, con posible a medio o corto plazo inicio de actividades en Latinoamérica, sobre todo con la asociación de 2 empresas fundamentalmente, con las que ya estamos en contacto para desplegar nuestra actividad en fundamentalmente pues, Argentina, Chile, Perú, Colombia, los países de habla hispana. En definitiva, pues soluciones más escalables. No tanto decir, tengo un problema con Jira o tengo un problema con la instancia, que sí, que eso se mantiene. Evidentemente, ese expertise y esa capacidad de poder dar una respuesta rápida a un problema muy importante de carácter técnico, a partir de ahora también se va a ver añadido por la capacidad de realizar proyectos de larga duración, de envergadura y de un ámbito que trasciende al uso propio de las herramientas, sino a su implementación y su coordinación con las distintas áreas de negocio de las organizaciones, añadiendo esa capa
de consultoría y de asesoramiento que, aunque sí que teníamos anteriormente, no era explotada de manera explícita de cara a nuestros clientes. Podéis ver en nuestra página web toda la parte de servicios. Si os dais cuenta, podríamos decir que la primera columna es la columna más tradicional, la que está más relacionada con los servicios de Atlassian, puros de producto, y la columna de la derecha del todo es la parte relacionada con las actividades vinculadas con la transformación digital o la transformación organizativa de las empresas, en las áreas mismas que Atlassian ofrece a través de sus productos, es decir, transformación Agile, ITSM, DevOps y todo lo que tiene que ver con cada uno de esos productos que os estaba comentando antes. En el caso de, aunque esto está extraído de la parte de gestión de servicios de ITSM, en realidad yo creo que los beneficios son los mismos, sea cual sea el objetivo que podamos tener en una colaboración. Por un lado, la propia experiencia de la empresa. Evidentemente, Deiser tiene una historia antes de Atlassian también y una historia con empresas a nivel corporativo y proyectos de carácter nacional e internacional. La propia plataforma de Atlassian, que además ahora nos facilita mucho más esa expansión y la posibilidad de que no solo se utilice en el TI las soluciones de Atlassian, sino que se extiendan. Y Jira Service Management es uno de esos productos que hace que de pronto un área de contabilidad o un área de recursos humanos pueda empezar a trabajar con ello. Y la rapidez. Creo que lo repetiremos varias veces a lo largo de la jornada, y los que habéis estado utilizando, si alguno conoce Jira Service Management lo sabe, las implantaciones generalmente en el mundo de Atlassian son muy rápidas en lo que se refiere sobre todo a ese punto operativo. Generalmente llegar al 80% de la operatividad de una plataforma basada en Atlassian supone escasamente el 20% del tiempo real. Es decir, podemos obtener un win-win muy rápidamente. Y yo creo que con Jira Service Management eso es doble. La rapidez con la que podemos montar un portal, un Customer Portal, con 2, 3, 4 procesos de peticiones relativamente interesantes y productivos, es inmediato en cuanto a decir días, semanas, y poder tener ese retorno a la inversión, ¿no? Entonces eso es muy importante, ese tipo de win-win, de que sé que estoy haciendo una inversión alta, pero es que a las 3 semanas ya estoy recibiendo algo de la plataforma. Entonces eso me tranquiliza. No estoy 8 meses esperando a recibir resultados. Y eso es algo que yo creo que también es algo que ha hecho Atlassian muy bien siempre, y las empresas que hemos estado alrededor, todas, lo hemos sabido transmitir a los clientes. Como sabéis también desarrollamos apps, Project Track y Sporter. Project Track probablemente, aunque las dos tienen relación con ITSM y luego lo podremos ver al final, lo que nos convierte también en esa organización de doble pata, ¿no? Es decir, si con un conocimiento del marketplace muy elevado y con la propia expertise en el área de Atlassian. Y nosotros, y lo que sí desde luego siempre tratamos, y como empresa ya desde esa primera foto que visteis, estábamos todos un poco de manera informal, tratando de mantener valores y cultura de empresa. Se crece, la organización se hace más compleja, pero los valores perviven, ¿no? Y de ahí la importancia de un evento como este. Hay determinado feeling, determinado punto de llegada que no se transmite adecuadamente a través de un monitor, en un Zoom, en un Teams. Hace falta ese diálogo de medio metro de distancia, ¿no? Y para mí es fundamental. Y creo que es ahí donde a veces tú ves el problema, la otra parte ve la confianza o no, o ve si puede funcionar, luego funcionará o no, pero al menos que haya ese feeling de decir, joder, pues esta gente puede funcionar conmigo. Creo que eso el online nunca nos lo va a dar, de momento, a no ser que las gafas estas de realidad o los cascos virtuales me hagan sentir, pero de momento no. Y eso es lo que tratamos de hacer siempre, ¿no? el fomentar esas relaciones. ¿Qué vamos a ver hoy? Pues vamos a hablar un poquito de todo. A continuación, después va a hablar Gloria de ITIL, es una persona sobre todo experta en organizaciones, en gestión del cambio en las organizaciones y en la gestión de las personas. Pero entre otras cosas lleva media vida asociada al mundo de ITIL, porque en el fondo, nos guste o no, parece que ITIL es como muy férreo,
Pero no, ITIL también va de organizaciones y va de cambio, y cada vez más, porque ha ido convergiendo con Agile. Posteriormente tendremos a Luis Lobo, que nos hablará del Bad Service Management, es decir, las malas prácticas de la gestión de servicios, y sobre todo también y sobre todo sí que sería bueno, y vamos a tener tiempo de preguntas para tanto con él como con Gloria, con la parte final, el discutir. Yo también creo que debemos aprovechar hoy para hablar en los debates, y hay gente suficiente como para poder hablar de ello. Después del descanso, Mike Menini nos hablará también del Agile y TSM y de cómo trabajar y cómo combinar ambas figuras. Leo nos hablará del Marketplace y de qué papel tienen las apps del Marketplace en una implantación ITSM o ESM, reflejada especialmente en Project Track y Exporter, pero que se puede, entiendo, aplicar a cualquier circunstancia. Y al final haremos un debate. Nos pondremos aquí a dudas, preguntas, cosas que queráis hablar, tanto de ITIL como de ITSM, como de Jira Service Management. Y a mí me gustaría, para abrir ese debate, contaros el caso de Aliseda y qué es lo que hemos hecho con Aliseda, que es un claro ejemplo de cómo el 100% casi de los procesos de una organización, si son suficientemente abordables, se pueden llevar a Jira Service Management en un proyecto que acaba de arrancar, pero acaba de arrancar lleva un año y que tiene todo el aspecto de durar mucho y bien además, y que se está extendiendo a toda la organización. Y no hay TI, es todo departamentos de negocio, o la práctica mayoría. Gracias.